¿Cómo es que Jesús encontró a personas llamadas Marcos, Mateo, Lucas o Juan en Medio Oriente? Si usted alguna vez se sintió estúpido, recuerde que hay un montón de personas que creen que los carpinteros del siglo I eran rubios de ojos celestes. Los teístas no aceptan la teoría del Big Bang. Estas son solo algunas de las tantas estupideces que me ha tocado leer en este grupo llamado Ateos versus Religiosos en la página Facebook. Un grupo administrado, entre otras personas, por un tal Jonathan Velasco. Para que se den una idea del paupérrimo nivel cultural que predomina en este grupo, me gustaría hacer un pequeño análisis de la foto de portada que se muestra en este grupo, como especie de foto de perfil también, ¿no es cierto?, en la que intenta exponerse de un lado a personalidades ateas y del otro a personalidades religiosas. Si observamos la portada, en el lugar de los ateos vamos a observar, por ejemplo, a Abraham Lincoln, un cristiano, por ejemplo, a Benjamin Franklin, un cristiano con tendencia al deísmo, y que, de hecho, se dice que era masón. No se puede entrar a la masonería si no se tiene una creencia religiosa. Carl Sagan, que no era ateo, era agnóstico y de hecho fue muy duro con el ateísmo. Si leemos los libros de los escritos de Carl Sagan, vamos a encontrarnos con tendencias panteístas y hasta deístas en muchos momentos. Y Charles Darwin, quien es el abanderado del ateísmo para la gente ignorante. Charles Darwin no era ateo. Esto viene a raíz de una enorme confusión generada por el evolucionismo y el creacionismo fundamentalista y una discusión infundamentada por parte de gente muy inculta que pulula por la web. Y en el lado de la religión o de los religiosos simplemente tenemos a personas leyendo una Biblia, en lugar de haber puesto a personalidades magníficas como Martin Luther King o Isaac Newton o George Lemaitre, Gregor Mendel. Infinidad de personajes que se podrían haber seleccionado para mostrar celebridades de ambos lados. También se podrían haber puesto ateos en el lugar de los ateos y no a religiosos y agnósticos, como se hizo. Eso sucede cuando una persona no estudia. Y peor aún, habla de lo que no sabe y habla de lo que no estudia. Este grupo está administrado por personas que piensan que insultar a la religión que sus papis o su escuela les ha inculcado los convierte por arte de magia en personas con conocimientos científicos, y entonces se la pasan hablando de la ciencia. Pero no hablan de nada científico, no hablan de campos científicos, ni examinan avances científicos, ni hablan de científicos o de grandes mentes de la ciencia. No, ellos nombran la palabra ciencia y se apoderan de ella como si decir soy ateo te convirtiera en una persona con conocimientos o con una postura científica. Por arte de magia. Sí, por arte de magia. Lo cierto es que estas personas no son ateas ni son científicas. Son en su mayoría adolescentes, pubertos, que sienten que saben algo más que el resto por el mero hecho de insultar a la religión, reitero, que sus papis o su escuela les ha inculcado. El problema con la gente inculta, el problema con la gente iletrada, es que por más esfuerzo que haga para parecer intelectual, se nota. Cuando una persona no agarra un libro en su vida, se nota, y mucho. Podrá no notarse para otros iletrados, pero para una persona que tiene algún conocimiento, se nota, y mucho. Vamos a empezar por el hecho de que estos ateos no logran despegarse de la concepción bíblica, de la concepción abrahámica de Dios. No salen de eso. Para ellos Dios es el personaje de la Biblia. Y entonces lo único que hacen es criticar a la religión cristiana. Entonces, claramente, el primer error que proviene de una total falta de cultura es la confusión entre teísmo y religión cristiana. De aquí provienen muchísimas otras confusiones.
Esto es ni siquiera la punta del iceberg, esto es muy pequeño en comparación con lo que viene. Por empezar, referirse a la Biblia como un libro. La Biblia es un conjunto de más de 60 libros que se han ido recopilando. De hecho, la palabra Biblia, si mal no recuerdo, significa libros. La Biblia no solamente tiene textos cristianos, la Biblia tiene textos judíos, la Biblia tiene cartas, tiene cánones. La Biblia no es un libro. Pero las confusiones no quedan ahí. Estos ateos suelen referirse a los teístas como personas que creemos en un hombre invisible que está en el cielo. Esto obviamente se debe a una confusión generada por las pinturas tal vez de Buonarroti o cierto arte católico. Los teístas no creemos en un hombrecito invisible que está en el cielo. Yo no conozco a ningún teísta, a ningún practicante de ninguna fe religiosa que crea que hay un hombrecito en el cielo y que este hombrecito sea invisible. Si vos conocés gente cuya concepción teísta es esa, eso significa que no te estás rodeando de gente culta y que evidentemente no frecuentás ámbitos académicos. A raíz de esta serie de confusiones que son el resultado de la falta de lectura, de la falta de cultura, de la falta de educación y de esta nueva filosofía internauta que supone que googlear cosas es investigar, surgen otras bestialidades, como por ejemplo la de pedirle a un teísta evidencia de Dios que no sea la Biblia. La Biblia no solo no es evidencia de Dios, sino que la Biblia fue escrita entre los años 1500 antes de Cristo y el año 90 después de Cristo. El teísmo, por supuesto, existe desde muchísimo antes. Lo cual me lleva a otra terrible premisa, digna de un paupérrimo nivel cultural y digna de alguien que jamás ha tocado un libro. Se trata de cuando a nosotros los teístas nos dicen: qué patético, no sos religioso pero crees en Dios, o sea, crees en un personaje inventado por las religiones. No. Las religiones surgen mucho después del teísmo. Las religiones justamente surgen para sistematizar el teísmo, para regular la relación entre los ciudadanos, por ejemplo, en el ámbito del derecho, y su Dios o sus dioses. La religión surge muchísimo después del teísmo. No puede haber religión si antes no hay teísmo. Desde la lógica podemos llegar a esa conclusión, no hace falta ser un letrado. Es divertido también cuando dicen que los teístas o los cristianos leen la Biblia a su conveniencia, porque algunas partes son para interpretar y otras son para tomar de manera literal. En esta voy a salir en defensa de los cristianos, así es como se leen los libros. Si no, deberíamos suponer que Homero era esquizofrénico, o no tendríamos en claro qué fue lo que sucedió en la batalla de Troya. Además que la Biblia, reitero, es un conjunto de libros en los que hay mitología mezclada con sucesos históricos. Pero vamos a hablar un poco de ciencia, este asunto que tanto les concierne a estos supuestos ateos, que quiero aclarar una cosa: no son ateos, son pubertos blasfemos que creen que, proclamándose ateos, están recibiendo mágicamente conocimiento científico, autoridad intelectual y pensamiento independiente. Lejos están de eso, y a lo largo de este video voy a demostrar por qué. Pero vamos a hablar un poco de ciencia. Una de las estupideces que yo mencioné al comienzo, dejando de lado, porque voy a asumir que todos sabemos, que la idiotez que dijeron sobre los nombres como Mateo, Marcos, Juan, etc., se debe a las traducciones que se han hecho de la Biblia y que no hay gente llamada Juan en Medio Oriente.
dejando de lado el hecho de que todos sabemos que la interpretación rubia de Jesús de Nazaret parte del arte europeo, y que en África lo pintan negro, y que en la India lo pintan con rasgos indios, y que en la China lo pintan con rasgos chinos, voy a hacer énfasis en la que me pareció la bestialidad más importante expuesta en este grupo. Los teístas niegan la teoría del Big Bang. Yo no sé cómo explicarles esto, capaz el mundo se les viene abajo, pero el padre de la teoría del Big Bang, el padre de la teoría del Big Bang y el padre de la teoría del universo expansivo fue un sacerdote católico. Fue un sacerdote católico llamado Georges Lemaitre. Cuando Georges Lemaitre propone la teoría del Big Bang, fue condecorado por la Iglesia Católica, porque probó que tal como sostiene el dogma cristiano, o tal como sostiene el libro del Génesis, el universo tuvo un comienzo. Obviamente Georges Lemaitre estaba seguro de que el universo tenía un comienzo y de que el universo tenía un creador, porque Georges Lemaitre era un sacerdote católico que fue condecorado por la Iglesia por esta teoría. Y tuvo la suerte de que la teoría se confirmara, se comprobara o se pudiera comprobar, porque lo bueno de los misterios del universo es que por más que parezca que está todo resuelto, tal vez no lo está. Pero tuvo la suerte de que aparentemente se comprobara la teoría poco antes de que él muriera. Pero no deja de sorprenderme la premisa: ¿qué es la ciencia para estos chicos? Si tanto hablan de ella y tampoco saben. Repetir la palabra ciencia muchas veces no te hace una persona con orientación científica, ni te convierte en un científico, ni te da conocimientos científicos. Y lo estás demostrando. Te abanderás con la palabra ciencia y no sabes ni siquiera de dónde proviene la teoría más aceptada por la comunidad científica sobre el comienzo del universo. ¿Qué es la ciencia para estos chicos? Porque el padre de la física fue un reconocido cristiano, alquimista incluso, con creencias bastante alocadas. El padre de la genética fue otro monje cristiano, Gregor Mendel, ¿no? El padre de la biología, Carlos Linneo, creyente. ¿Qué pasa con Louis Pasteur? ¿Qué pasa con Alexander Fleming? ¿Qué es la ciencia para estos chicos entonces? ¿Y por qué es la ciencia un sinónimo de ateísmo? O el ateísmo, mejor dicho, un sinónimo de ciencia, porque así es como parecen resolver esta ecuación estos pubertos. No hace falta que mencione a Faraday, no hace falta que mencione a Planck, no hace falta que mencione a Tesla, ni hace falta que me vaya incluso mucho más atrás. Podemos hablar de la actualidad, podemos hablar de cómo uno de los científicos más importantes de la actualidad, Francis Collins, es abiertamente cristiano, escribe libros sobre el cristianismo y es el padre del genoma humano. O como Michio Kaku, otro de los más reconocidos científicos del día de hoy, es una especie de panteísta que está trabajando en probar científicamente la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es la ciencia para estos chicos? Ellos creen que pueden probar la no existencia de Dios a través de la evolución, así parece por los comentarios y posts que hacen. Y citan a Darwin constantemente y hablan de Darwin. Darwin no fue el primer evolucionista, no es el padre de la evolución. Primero y principal, Darwin nunca negó la existencia de Dios y de hecho cuando se lo preguntaron, dijo que él estaba explicando cómo evolucionaban las especies, no de dónde provenían. O cómo evolucionan, porque supuestamente seguimos evolucionando, no de dónde venimos. Lamarck, se olvidaron de Lamarck. O del primer evolucionista, Aristóteles, monoteísta, creyente.
Alfred Russel Wallace era un espiritista y fue él quien hizo casi todo el trabajo de Darwin. Darwin se basó en los escritos de Wallace, un espiritista. La teoría de la evolución no tiene nada que ver con el ateísmo. Estos chicos confunden, gracias a ciertas modas estadounidenses y gracias a un bajísimo nivel cultural en Centroamérica y en algunas partes de Sudamérica también, confunden el teísmo con el fundamentalismo creacionista, que son cosas excesivamente distintas. Entonces me pregunto qué es la ciencia para estos chicos y qué es el ateísmo para estos chicos, porque no están siendo ateos. Mi escritor favorito era ateo, Jorge Luis Borges, brillante. Desde que leía a Borges nunca más pude volver a leer a ningún otro autor. Esto es un libro. Miren, es tridimensional. Nunca lo escuché blasfemar a Borges. Nunca lo leí blasfemar. Todo lo contrario, Borges, a pesar de ser ateo, todas las noches, según sus propias palabras, rezaba un Ave María porque le recordaba a su madre católica. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia entre una persona atea y brillante y estos chicos iletrados. La religión es para cobardes, es otra de sus premisas. Habrá que explicárselo a Martin Luther King, habrá que explicárselo a Mahatma Gandhi, habrá que explicárselo a tantos otros, ¿no? Los creyentes creen que la Tierra es plana, tiene 6.000 años y está habitada por serpientes parlanchinas. Otra de las premisas falaces, de las cuales ni vale aclarar las metáforas o recursos literarios, ni el hecho de que no se menciona una tierra plana en las escrituras judeocristianas. A lo que voy a ir directamente es a lo básico. Si vos conocés gente que crea que la tierra es plana, que crea que la tierra tiene 6.000 años y que crea que las serpientes hablan, entonces es evidente que vos no te estás rodeando de gente culta y que vos no estás en un ámbito académico. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué conocés gente que crea esas cosas y yo no? En mis años universitarios he conocido a creyentes, agnósticos, ateos, católicos, judíos, y ninguno de estos creía ni predicaba estas barbaridades. Pero reitero, eran personas universitarias. La pregunta es, ¿en qué ámbito te estás moviendo vos, que supuestamente conoces a gente que cree que las serpientes hablan, literalmente, y que cree que la Tierra es plana y tiene 6.000 años? Creo que es una pregunta que deberías hacerte a vos mismo, si conoces a mucha gente que realmente piense eso. Y es claro que estos chicos no están rodeados de gente intelectual, es claro que estos chicos no son universitarios. Me atrevo a decir que la gran mayoría ni ha terminado el secundario. Yo lo que veo es que repiten cosas que leen en internet, básicamente en páginas sin ningún tipo de fuente comprobable. Y esto lo voy a comprobar, lo voy a demostrar con hechos ahora en un ratito. Pero primero quiero seguir exponiendo estas premisas falaces, como por ejemplo que todas las guerras y todas las masacres y todos los genocidios de la historia han sido culpa de la religión. Quizás haga falta nombrar a Joseph Stalin, a Kim Il-sung, a Pol Pot, a los genocidios en Ucrania, a los genocidios comunistas, al ateísmo de Estado violentísimo, o tal vez al líder ateo comunista Mao Zedong, el mayor genocida del siglo XX, acá a la vuelta de la esquina, siglo XX, 70 millones de personas. ¿Y de religión ahí? ¿O eran religiosos encubiertos? Esto es lo que ocurre cuando una persona no lee, no se instruye, no se educa y habla de todos modos. Y da cátedra de cosas de las que no tiene idea. Así como hablan de la esclavitud, citando libros del Antiguo Testamento, pero señalando
con el dedo al cristianismo. ¿Sí? En los textos judíos la esclavitud está avalada y está mal. En los textos judíos. ¿Por qué no señalan con el dedo a los judíos? De hecho, la abolición de la esclavitud fue un movimiento tremendamente cristiano. No solamente Abraham Lincoln, si nos vamos a Inglaterra, nos vamos a encontrar con Wilberforce. O si volvemos a Estados Unidos, John Brown y Harriet Beecher, abolicionistas importantísimos, que sostenían que su lucha estaba inspirada por una fuerza superior y eran terriblemente cristianos. Pero obviamente, estos chicos no saben eso, porque esos chicos no leen. Esos chicos creen que el ateísmo es insultar a la religión que sus papis o su escuela les ha inculcado. Y eso no es ateísmo. Creer dogmática y religiosamente todo lo que dice un documental de YouTube, lleno de falacias y mentiras, como Zeitgeist, no es ateísmo. Mucho menos es pensamiento libre. Repetir frases de Dr. House, un personaje ficticio, y acusar a otras personas de creer en personajes ficticios no es ateísmo, y de hecho es una estrategia muy poco inteligente. Lo cual me lleva a un debate muy poco inteligente, debate entre muchas comillas, que veo en esta página, en los cuales responsabilizo a ambas partes, tanto ateos como creyentes. Los ateos dicen: dame evidencia de que existe Dios. Y los creyentes responden: dame evidencia de que Dios no existe. A lo cual los ateos responden religiosamente, valga la paradoja: demuéstrame que el unicornio rosa no existe. Lo que ocurre acá es que la premisa está mal planteada. El creyente debe sostener firmemente, si quiere, que Dios existe a través de evidencias filosóficas, o apelando a las matemáticas, apelando a las leyes de la física. Pero no debe pedir al ateo que dé evidencias de que Dios no existe. El ateo no cree en Dios, no debe evidenciar que Dios no existe. En todo caso, el ateo deberá evidenciar, si tanto nos exige evidencias, que somos un mero producto del azar, que somos un hecho fortuito. Si vamos a poner todas evidencias sobre la mesa, pongamos las evidencias sobre la mesa. Yo intentaré buscar una evidencia filosófica y buscar un camino científico hacia la explicación de la probabilidad matemática de la existencia de un Dios. Y vos deberás comprobarme que somos un hecho fortuito. Yo creo que ambas teorías son extremadamente interesantes, pero debatidas y planteadas como personas académicas y como personas adultas, no como estos chicos que no saben ni en lo que creen. Pero yo no estoy acá para convencer a nadie de nada. Estoy para exponer algo que está ocurriendo, algo que encuentro preocupante porque está relacionado al nivel cultural y a la educación de los más chicos, que son los más vulnerables. No cuestiono las ideologías de nadie. Cada uno es libre de creer en lo que quiera y eso está apadrinado por nuestros derechos. Lo que sí cuestiono y con lo que creo que hay que terminar es con la confusión constante, con la terrible falta de cultura y con la necedad y la ignorancia. Más aún con la necedad, porque es la que provoca que los ignorantes den cátedra de cosas que no conocen y confundan aún a más personas, a más chicos. Yo no vine hoy acá solamente con mis palabras o con mi opinión sobre este grupo. Yo me infiltré en el grupo Ateos versus Religiosos porque quise comprobar lo que intuía. Estos chicos no son ateos, no son científicos, no son intelectuales, ni mucho menos son librepensadores. Yo me jugaba la sangre a que estos chicos repetían cualquier cosa o repetirían cualquier cosa que vieran en la web, con tal de insultar a la religión
que sus papis o su escuela le inculcaron. Lo que hice fue inventar algunas frases de Jesús de Nazaret o hechos históricos, incluso realmente ridículos, y los subí para ver si alguien se dignaba a compartir estas fotos, a predicar estas estupideces, o al menos a darle pulgar arriba. El resultado fue realmente lamentable y preocupante. Creo que es para que todos en la comunidad youtuber lo analicemos. Miren, chao. Nos metimos en el grupo Ateos versus Religiosos a publicar una frase inventada por nosotros que dice una barrabasada en un versículo bíblico que no existe. Pero, por supuesto, que por ejemplo, entre otros, John González Venegas no dudó en compartir esta frase diciendo: si quieren volverse ateos, lean la Biblia. Evidentemente John no es una de esas personas que leen, pero sí hablan. Y por si esto fuera poco, en el mismo grupo compartimos esta foto inventada en el que dice que lo que se conmemora en San Valentín es una masacre realizada por la Iglesia Católica en 1410, poco después del descubrimiento de América, que en realidad fue en 1492, época en la que tampoco existía la fotografía. Bueno, dice una sarta de barrabasadas increíbles y miren todas las personas que compartieron esta foto: Ricardo Marugán, Abraham González Roque, Luis Rigoberto Tomás Sinches, Catherine Espinosa, Juan Eduardo San Martín. No tenía ni idea de esto, ahora sí me quedé helado, dice. Gracias por compartir esta info. Esto es increíble. Rafael Colliar Enríquez, José Cárdenas. Todas estas personas compartieron una cosa que inventamos, sin recurrir a la fuente, sin analizar, sin pensar, sin estudiar, sin chequear, sin nada. Fueron en total 18 personas que compartieron esta foto que acabamos de inventar. Y más de una persona compartió la frase falsa de la Biblia. Es increíble. Y a más de 7 personas, 7, 8, como 10 personas, les gusta la foto con la frase falsa. Estos tipos no tienen idea de lo que están compartiendo, repitiendo, likeando. Es increíble el nivel cultural de estas personas. 2 personas compartieron ya esta foto con la frase falsa de Jesucristo. Más de 20 personas compartieron la foto de San Valentín, que es una barrabasada, que ni siquiera saben cuándo fue colonizada América ni cuándo se inventó la fotografía. Cerca de 10 likes para la foto con la frase falsa de Jesucristo, inventada hace tan solo un ratito. Así es como piensan independientemente, así es como estudian, así es como se jactan de cultos, de sabios, de pensadores, de ávidos lectores y de personas instruidas.